buenas tardes, amigos y amigas que participan de este live, La Pintana del Futuro, donde conversaremos acerca de uno de los desafíos más relevantes para nuestra comuna, cómo vencer la segregación territorial. Dejamos con ustedes a la dueña de casa, la mujer valiente y visionaria que nos invita a soñar en grande. Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana 2021-2024. Bienvenidos, vecinas y vecinos. La Pintana vive hoy tiempos cruciales, tiempos en los que hemos decidido dar un salto hacia su definitiva integración al desarrollo de la ciudad. Para contextualizar este conversatorio, los invito a ver el siguiente video. La Pintana es una comuna del sector sur de Santiago, con 30.6 kilómetros cuadrados de superficie, donde habitan 190.000 personas en 50.000 viviendas. El 46% de los hogares de La Pintana está a cargo de una mujer. El 14.4% de los pintaninos está bajo la línea de la pobreza por ingresos y el 32.7% es pobre multidimensionalmente. El 4.8% de los hogares de la comuna no cuenta con servicios básicos. A pesar de su vasta extensión, las áreas verdes disponibles por habitante alcanzan apenas a los 3.4 metros cuadrados, muy lejos de los 9 metros cuadrados por habitantes que recomienda como mínimo la Organización de Naciones Unidas. La distancia promedio que debe recorrer un pintanino para encontrarse con una plaza o parque es de 196 metros. La comuna cuenta con 2 supermercados, 3 farmacias de cadenas, un banco, 10 cajeros automáticos, todos ubicados en el sector del edificio consistorial. El promedio de desplazamiento en locomoción colectiva hacia los lugares de trabajo o estudios es de 2 horas en periodo punta. Desde el centro de la comuna, la estación de metro más cercana está a 5 kilómetros. Solo el 12% de los estudiantes llega a la educación superior. En la comuna no existe oferta de vivienda para sectores medios, por lo que la mayoría de quienes logran mejores ingresos a través de la educación o el emprendimiento se ven obligados a abandonar La Pintana. Y un dato que revela la extrema segregación que padece la comuna, solo el 30% de los hogares cuenta con conexión fija a Internet. Frente a este panorama, ¿cómo avanzamos para vencer la inequidad territorial en La Pintana? ¿Cómo integramos estos 190.000 pintaninos a la ciudad? Son estas las interrogantes que desarrollarán nuestros invitados, todos con vasta experiencia en estos temas. Luis Eduardo Bresciani es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en diseño urbano de la Universidad de Harvard. Tiene más de 25 años de experiencia en la elaboración de políticas y proyectos urbanos. Ha ocupado diversos cargos públicos como presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 2003-2010 y secretario metropolitano de Vivienda y Urbanismo 2001-2003. Desde 1995 es profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, plantel del que es director desde 2018. En 2009, el Colegio de Arquitectos de Chile le otorgó el Premio Johnson por su aporte a las políticas urbanas nacionales. Genaro Cuadros es arquitecto y urbanista y máster en Ciencias Aplicadas, Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Es jefe de la carrera de Arquitectura en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, coordinador del programa de monitoreo ciudadano Santiago Cómo Vamos, miembro de Fundación Alameda, director de la Fundación Salvador Allende y Museo de la Solidaridad. Se ha desempeñado como académico en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, la Universidad Diego Portales, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile. Ha participado en diversos centros de investigación en urbanismo y ha creado dispositivos de innovación territorial en Chile y el extranjero. Diseñador de políticas públicas urbanas y de vivienda, emblemáticas para nuestros barrios y ciudades. Ha fundado y dirigido numerosas iniciativas ciudadanas de participación en el ámbito territorial, de la movilidad y de la ciudad.
Claudio Orrego es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, político, académico y consultor internacional. Es máster en política pública de la Escuela de Gobierno de Harvard Kennedy. Tiene una larga carrera en el sector público, principalmente dedicada al área urbana y de modernización del Estado, como ministro de Vivienda y Urbanismo, y también en su rol de jefe de la Comisión de Modernización del Estado, ganó el reconocimiento nacional por promover iniciativas de gobierno digital. Fue concejal y alcalde de la comuna de Peñalolén durante 8 años. Sus 2 periodos en el cargo son recordados por asumir un municipio de bajos recursos y altamente reconocido por tener grandes sitios, ocupados con tomas ilegales, y transformarlo en un municipio de clase media, socialmente diversa, innovadora y emprendedora. Como intendente de la región metropolitana de Santiago, apoyó el diseño e implementación del nuevo marco legal para la primera elección democrática y abierta de gobernadores regionales. Se mantuvo en el cargo durante los 4 años que dura la gestión, teniendo una alta aprobación de los ciudadanos, empresarios y académicos. Además, lideró el desarrollo estratégico de la ciudad hacia una más sustentable, con más parques urbanos y proyectos de reciclaje para tener una región descontaminada. Hoy es candidato a gobernador regional de Santiago por Unidad Constituyente. Claudia Pizarro le hace bien a La Pintana. Llegué a La Pintana en 1969, a la Operación Sitio. Más tarde se transformaría en la población Pablo de Roca. Nadie puede contarme lo que es la pobreza, porque la viví. Sufrí mirando como muchos de mis vecinos se deterioraban en el camino ante la desesperanza, la segregación y la falta de oportunidades. Tengo cicatrices de aquella época que no pienso borrar, porque cuando las miro me recuerdan de dónde vengo. Soy pintanina, orgullosa de serlo, y siempre he creído que mi comuna puede dar un salto cualitativo hacia el desarrollo. Pero, ¿qué debemos trabajar con seriedad para conseguirlo? Trabajar con los mejores. Es por eso que hoy agradezco a los arquitectos Luis Eduardo Bresciani y a Genaro Cuadros, y por supuesto a mi amigo y camarada Claudio Orrego, por ayudarnos a soñar en grande. Tenemos toda la fe y las ganas de sacar mi comuna adelante, de meterla en el círculo virtuoso de desarrollo urbano para que nuestros hijos y nietos nunca más decidan irse ante la falta de horizonte. Muchas gracias, estimados profesionales. Doy el paso a Claudio Orrego para que nos introduzca en el tema. Bueno, muchas gracias, Claudia. Es un honor para mí esta invitación para dialogar contigo como alcaldesa de La Pintana. A mí me gustaría partir diciendo que creo que la región metropolitana de Santiago es probablemente la región más desigual de nuestro país. La región, yo te diría, más populosa porque tiene cerca de 8 millones de habitantes. Y también la región más segmentada, fragmentada. Es decir, no solamente tenemos 52 municipios, uno de los cuales es La Pintana, pero que tiene que relacionarse con los demás, porque la gente de La Pintana recorre la ciudad, estudia, trabaja, se recrea en distintos lugares, sino que además está fragmentada porque el Estado chileno hoy día interviene el territorio segmentadamente, fragmentadamente. Entonces, déjame dar algunos ejemplos de La Pintana. El Ministerio de Obras Públicas hace el acceso suroriente a Santiago, atraviesa La Pintana. Claro, pero no piensa cómo queda la gente de la población Santo Tomás, que queda literalmente con un basural durante 15 años, no se preocupa del urbanismo porque su rol es hacer caminos. Después viene el Ministerio de Vivienda. Yo fui ministro de Vivienda y claro, el Ministerio de Vivienda muchas veces lo que hace es vivienda.
no hace ciudad tampoco. Entonces, construye viviendas sociales en los lugares más baratos de la ciudad, en este caso en la periferia, como La Pintana, pero no se preocupa de que hayan colegios o que hayan hospitales. Entonces, al final se produce esta ciudad hecha por fragmentos, ¿ah? Y yo creo que en ese sentido, si algo hemos mirado la experiencia internacional, es que las áreas metropolitanas, además de tener estos gobiernos locales, requieren también una mirada de la ciudad como un todo, ¿ah? Planificar el territorio es hacer buena ciudad, ¿ah? Pensarlo en todas estas dimensiones: el medio ambiente, el espacio público, la vivienda, los servicios. Tú contabas, Claudia, durante el estallido social que La Pintana sería solamente 2 supermercados. A la gente le cuesta creer que una comuna pueda tener tan pocos servicios. Entonces, en ese contexto, y como manera para introducir esta conversación, yo quiero plantearle a nuestros amigos, Luis Eduardo Bresciani y Genaro Cuadra, que nos puedan presentar cuál es la visión de ellos del tipo de desarrollo urbano que requiere una región como la metropolitana, una ciudad como Santiago y una comuna como La Pintana. Es decir, cuál es la agenda de temas que tenemos que ver, cómo hay que gobernar estos temas y, lo más importante, diría yo, cómo medir el éxito del desarrollo urbano de una ciudad y de una comuna como La Pintana. Así que, sin más, me gustaría darle el paso a nuestros amigos que ya los tenemos aquí conectados. Primero a Luis Eduardo Bresciani, que nos pueda compartir su visión respecto del hacer ciudad, del desarrollo urbano en un área metropolitana y en una comuna como La Pintana. Luis Eduardo. Muchas gracias, Claudio, muchas gracias, alcaldesa Claudia Pizarro y Claudio Rego, por la invitación. La verdad que es un honor estar aquí, también con mi querido amigo Genaro Cuadro, con el cual estoy seguro que nos vamos a repetir en muchas de las cosas que vamos a decir. Hay un alto nivel de convergencia y eso es bueno para el país, que pensemos todos hacia la misma dirección. Agradezco además porque La Pintana es una de los protagonistas de los grandes debates que la ciudad plantea hoy día, y el área metropolitana de Santiago, como lo ha dicho Claudio Rego también. Porque presenta una de las mayores desigualdades y las mayores deudas históricas y éticas que tenemos con la ciudad, en la zona sur, y porque el área metropolitana de Santiago también, como lo ha dicho Claudio, representa uno de los mayores desafíos, no de la ciudad de Santiago, sino nacionales. Que le vaya bien a Santiago es que le vaya bien a Chile, y porque finalmente es una ciudad que juega roles fundamentales. Y una ciudad, como ha dicho Claudio, fragmentada, dividida, gestionada por ministerios con agendas que compiten y no se sincronizan, con altos niveles de desigualdad, no solamente tiene efecto en lo que los urbanistas tendemos a ver, que es lo físico, la calidad de los barrios, el espacio público, el transporte, sino que también termina afectando la confianza de las personas en las instituciones, la confianza de las personas en los vecinos, la confianza en la democracia, que es lo que estamos debatiendo hoy día, y por lo tanto hacer mejor ciudad y más justa claramente tiene un impacto fundamental en el destino nacional. No está ajeno a los otros grandes debates que la sociedad tiene, así que en eso yo felicito el liderazgo de la alcaldesa de Claudia Pizarro y el liderazgo de Claudio Rego, candidato a gobernador por el área metropolitana de Santiago, que hayan asumido este desafío de poner la ciudad al centro. Ahora, voy a plantear cosas que probablemente se repiten, pero los grandes desafíos de las áreas metropolitanas como este, particularmente la chilena, la primera es la desigualdad. La desigualdad sigue siendo la piedra de tope de todos nuestros problemas, no solamente por un problema de ética, de que la desigualdad en el acceso a los bienes públicos, por ejemplo, Claudio Rego y la alcaldesa en su programa ha mencionado las plazas, los parques, los barrios, los centros urbanos, sino porque la desigualdad termina afectando también las oportunidades de las personas para acceder a empleo, las oportunidades de las personas para acceder a convivencia, etc. Entonces, en ese sentido, la desigualdad sigue siendo una herida en nuestras ciudades y una herida en la sociedad chilena, y es territorial y es espacial, no es genérica, no son solamente datos y cifras, es el espacio cotidiano, la vereda, la calle, la plaza, la escuela, el patio, el terreno eriazo convertido en basural, la calle tomada por los narcos, el transporte público congestionado, es la dignidad del día a día, sea la que hay. Y por lo tanto, yo diría que si queremos aspirar a ciudades más justas y más equitativas, que finalmente hagan que confiemos más en los otros, confiemos más en el Estado, confiemos más en la democracia, confiemos más en el desarrollo, que el desarrollo finalmente nos puede llegar a todos. Desde el punto de vista urbano, la equidad para mí se tiene que traducir en
decisiones básicas. Lo primero es la equidad de los bienes públicos. Los bienes públicos no dependen de cuánto ganamos cada uno, de cuánto es nuestro sueldo mensual. Los bienes públicos dependen del Estado. Es el Estado el que produce plazas, calles, parques, transporte público, medio ambiente, regula la ciudad, genera políticas de vivienda, entendiendo la vivienda como un derecho y no solamente un privilegio. Y por lo tanto es un tema de liderazgo público, es un tema de alcaldes y un tema de nuevos gobernadores. Es un tema fundamental y aquí hay desigualdades que son inaceptables y tenemos que hacer un esfuerzo inédito en las próximas décadas, ojalá en los próximos años, por resolver esas brechas, porque no es responsabilidad de los vecinos resolver la desigualdad, es responsabilidad de la sociedad en su conjunto, de los que hoy día no están segregados y no son desiguales y gozan de niveles de equidad o de niveles de calidad urbana que no son producto de ellos mismos, sino de un Estado que distribuye mal los recursos y que tiene, como ha dicho Claudio Rego, fragmentada al área metropolitana. Esa es la diferencia entre los bienes públicos y la vereda y la calle en Vitacura y la vereda y la calle en La Pintana. Segundo, la equidad en lo cotidiano en el barrio, aunque la vivienda, claramente la agenda de parques urbanos, la agenda de transporte público de calidad, ojalá sustentable y que privilegie los modos no motorizados, y claramente la agenda vinculada también con otras infraestructuras como el equipamiento social, los centros de barrio, los centros cívicos, los centros culturales, que debieran tener una distribución prioritaria en los lugares donde más se necesita y no en los lugares donde hoy día se están ubicando, como en la zona oriente. Pero además de eso, es la equidad también en algunos aspectos que consideramos que pareciera que fueran cosas privadas, la vivienda. En La Pintana, tengo entendido, alcaldesa, hay cerca de 5.000 hogares que hoy día no tienen vivienda, que están en déficit. Y que por lo tanto requieren no solamente un techo, como era el debate hace 30 años atrás, hoy día requieren un barrio de calidad, seguro, con buenos estándares, en que los niños puedan jugar en las calles, en que puedan acceder caminando a un parque o a una plaza y a un centro de barrio, cosa que hoy día pareciera ser un privilegio, pero debiera ser un derecho. Y por lo tanto, el cómo tengamos una política de vivienda que no solamente produzca techo y resuelva la desigualdad en el acceso y el hacinamiento que ha generado, por ejemplo, los contagios de COVID, es un tema crítico. Y eso no debiera ser un tema de más millones de casas, debiera ser un tema básicamente de mejores barrios. Y eso implica hacer nuevas viviendas como las que está planteando hoy día la alcaldesa en el sector de La Pintana, junto con el parque, pero también la remodelación y la reconstrucción de los barrios existentes. La alcaldesa mencionaba a Pablo de Roca, El Castillo, son lugares donde los vecinos también quieren mejorar su estándar, no porque obtuvieron un tipo de vivienda hace 30 años atrás o más, en la época de las casetas sanitarias o la vivienda progresiva, significa que ese es el estándar de vivienda al cual accedieron. Se requiere una política de calidad que nivele la cancha, y esto va a implicar más gasto público. Y tercero, yo diría que un tema de equidad es más bien en las relaciones sociales, en el poder. El gran debate, y aquí me refiero más a la región metropolitana y a la elección de gobernador, es una mejor redistribución del poder para tomar decisiones. Hoy día en Chile el 80% del gasto público en infraestructura y en ciudad lo deciden los ministerios, no lo deciden ni los gobiernos regionales, ni menos los alcaldes. Por lo tanto, lo segundo es generar liderazgos con proyectos, con propuestas como las que hemos escuchado de ustedes dos, para poder convertir a la ciudad y poder convertir a los barrios y a los vecinos organizados y a las comunas en los protagonistas de las agendas y no al gobierno nacional. Eso implica, como lo ha planteado Claudio Rego, la idea de la Autoridad Metropolitana de Transporte, la idea de traspasarle más al gobierno regional, la idea de los alcaldes participando más activamente con el futuro gobernador regional, etc. Entonces, yo solamente quería decir que para lograr reducir los niveles de igualdad, pero generar una equidad que vuelva a hacernos confiar a todos, en los barrios, en la comuna, en los espacios públicos, en el transporte público, claramente los liderazgos locales, claramente los alcaldes y claramente los futuros gobernadores regionales y particularmente las áreas metropolitanas como Santiago juegan un rol de liderazgo y que obviamente yo respaldo plenamente a ambos dos, no solamente porque son líderes, sino porque han mostrado un compromiso con la ciudad y con la calidad de vida del día a día, de lo cotidiano de las personas, y además saben cómo hacerlo. La experiencia es fundamental en esto. Gracias. Muchas gracias, Luis Eduardo. Interesante lo que plantea este vínculo que hay entre la ciudad justa y la confianza en las instituciones y la confianza en la democracia. Yo creo que entender que el futuro de la gobernabilidad democrática de Chile pasa también por una ciudad más justa, creo que nos abre un universo de temas muy interesantes. Y tú ya como que pusiste la mesa: vivienda,
barrio, transporte, espacios públicos, todos elementos, uno podría decir, estas como garantías explícitas urbanas que deberían ser ecuánimes para toda la ciudad. Ahora me gustaría pasar la palabra a Genaro para que continúe este recorrido de cómo hacer esta ciudad más justa, cómo construir gobernanza también de la ciudad, incluyendo comunas que son tan emblemáticas, tan grandes y con tantas desigualdades como La Pintana. Genaro. Bueno, hola Claudio y Claudia y Claudio, Eduardo. Cla. Claro, los Claudios. Y agradecerles la invitación a conversar sobre esto y voy a ir directo y complementariamente a lo que dijo Luis Eduardo, porque creo que Luis Eduardo planteó, yo creo que elementos fundamentales que son indiscutibles, como él bien dice, son hoy día un consenso en general entre todo el mundo, los actores políticos, los expertos, la ciudadanía a propósito de sus demandas y necesidades. Y quiero tomarme tu última intervención, Claudio, a propósito de que la ciudad se trata no solamente de las necesidades básicas y fundamentales de la vida cotidiana, materiales de la vida cotidiana, sino también del poder político, la organización, la capacidad de gobernar, que son dos cosas importantes. Y aquí me parece, primero, felicitar la idea de que una candidata a alcaldesa de una comuna tan relevante como La Pintana, Claudia, desarrolle un trabajo en conjunto con alguien que también es candidato a gobernar la totalidad de la región, porque creo que ese va a ser el principal dilema que van a enfrentar ambos. Es decir, quienes tengan que entenderse como en su condición de alcalde con el futuro o futura gobernador de la región, y al revés, el gobernador que tenga que trabajar o gobernadora que tenga que trabajar con municipios, porque esto está por verse cómo se va a construir, cómo se va a tejer, qué rol van a tener, cuánta influencia, cuánto poder van a poder realmente ponerle a las decisiones que tomen. Entonces, entra a la cancha, para seguir la analogía del programa de Claudio, entra a la cancha la figura del gobernador o gobernadora, y no sabemos cómo eso va a ser, qué tan potente va a resultar. Yo tengo muchas expectativas y esperanzas, tú lo sabes muy bien, siempre he empujado la idea de que fuéramos por el gobernador, aunque tuviera pocas atribuciones al principio, porque creo que ahí viene el segundo gran actor que debiera entrar a la cancha, que es la sociedad, ¿ya? Y eso la Claudia lo sabe bien, es la sociedad la que va a empujar a que las autoridades estén más arropadas de herramientas e instrumentos, porque van a tener que responder por muchas cosas. Y yo creo que eso es bien importante. Y hay que decirlo porque el municipio está jugando un rol determinante en nuestra calidad de vida en la ciudad, en pandemia, a propósito del estallido, lo ha jugado históricamente, pero ahora de manera mucho más aguda, es un eslabón básico. La comuna, el municipio, el alcalde o la alcaldesa en este caso, son un eslabón básico, fundamental de la vida democrática, la vida cotidiana de las personas, entre el barrio y la ciudad, ¿ya? Y yo creo que eso va a ser un dato muy relevante para adelante, cómo se logre ese equilibrio, cómo logren dialogar, cómo logren trabajar juntos, ¿ya? Y lo segundo es que ha cambiado la visión que los santiaguinos tienen de su comuna, su barrio y de la ciudad en su conjunto. Y han cambiado en algunas cosas para mejor y en otras más bien preocupantes. Se señalaba con mucha pertinencia, evidentemente, la aguda situación en la que nos encontramos en materia de seguridad pública y ciudadana. Pero hay otros temas más de justicia a propósito de las brechas que planteaba Luis Eduardo y de dignidad. Yo quisiera decir que hay a lo menos 5 cosas que son fundamentales en la agenda. Y la primera voy a partir por algo que es bien importante y que le va a corresponder probablemente a Claudio pelearlo, pero va a importarle a Claudia que Claudio lo gane, que son los impuestos territoriales de la región. Hay un debate que hacer, hay una necesidad de recursos. Todo el programa que acaba de perfilar Luis Eduardo requiere recursos. Y acá hay una buena noticia, ¿ya? Y la buena noticia es que la encuesta Santiago Cómo Vamos, que me toca coordinar junto con otras 15 organizaciones de la sociedad civil y otras universidades, y la donación de una consultora de medios públicos como es Activa Research, dice que el 38% de los santiaguinos
está dispuesto a pagar un impuesto si es para mejorar el barrio y la comuna. Y en la zona sur, es decir, en La Pintana, eso sube a 43%. ¿Ya? Quiero decir que hace 8 años atrás, cuando hicimos esta misma pregunta en la encuesta, solo el 21% estaba dispuesto a pagar impuestos. Yo creo que junto con ir ganando consenso ciertas tareas fundamentales para quebrar esta brecha de desigualdad y fragmentación de la que hablamos, está la disponibilidad de los santiaguinos a ponerse con lucas para mejorar la vida cotidiana de las personas. Y eso es fundamental. Y eso hay que ponerlo en la agenda. Eso hace parte de las recomendaciones que ha hecho la OCDE en más de una oportunidad al gobierno de Chile. Es las recomendaciones que hacen todos los organismos internacionales cada vez que ven la manera en cómo nosotros resolvemos nuestros problemas. Tú vas a necesitar plata y la alcaldesa va a necesitar plata. Y esa plata no va a salir del aire, no va a llover ni va a salir sola. La vamos a tener que poner nosotros. Y como vamos a tener que poner plata, yo creo que hay dos cosas que son fundamentales. Que es la segunda cuestión clave, que es la participación en el gobierno metropolitano como en la comuna de los vecinos. Quiero decir que cuando preguntábamos anteriormente cuáles eran como los grandes actores de la ciudad, el alcalde siempre salía en primer lugar, evidentemente, ahora vuelve a salir en primer lugar, pero el segundo actor fundamental, que antes estaba en el lugar octavo, ¿ya?, son las juntas de vecinos. La gente ha vuelto a valorar la organización comunitaria y veo en el programa de Claudia que una de las cosas que los mismos vecinos propusieron en el proceso de participación con el cual ella generó su programa está el de aumentar las juntas de vecinos en varios de los barrios donde seguramente no hay suficiente o no hay derechamente. La capacidad de organización de la sociedad va a ser un motor fundamental de estos avances. No se logran solo con infraestructura, por decirlo así, con construir cementos y ladrillos, se logra con sociedad, con robustecer el funcionamiento de nuestra sociedad, de las organizaciones que la sostienen y, como bien decían, con el poder político que se requiere para que eso ocurra. Entonces, ahí hay un gran desafío en varios ámbitos. Algunos son físicos, por ejemplo, en los niveles de satisfacción más bajos lo tienen la falta de equipamiento comunitario en la ciudad de Santiago. Las mal estado de las veredas, la mala calidad de las ciclovías o la inexistencia absoluta de ciclovías para poder transportarse de otra manera. Y sin lugar a dudas la seguridad, evidentemente, ¿ya? Pero eso también nos plantea una cuestión que está en el programa de ambos y que me parece neurálgico, y con esto para ir cerrando, que es cómo enfrentar la economía paralela y la sociedad paralela que se va creando cuando los territorios y las comunidades quedan abandonadas por el Estado, ¿ya? A lo cual se refiere todo el mundo como la delincuencia, el narcotráfico o los problemas de seguridad. Eso no es solamente, no es mágico, no llegamos ahí por nada. Llegamos porque hay una economía que se va larvando y construyendo lentamente y que va adquiriendo sentido, no solo económico, sentido cultural, sentido social de pertenencia, que hay que contrarrestar con los andamiajes de la democracia. Y desde ese punto de vista, una cuestión que me pareció interesante y quisiera comentar, porque creo que hay que reforzarlo mucho más y probablemente es un desafío para adelante, es cómo desarrollar esa economía local para lograr la autonomía de la que hablaba Claudia en su programa, ¿ya? Yo creo que ahí hay un tema fundamental. ¿Cómo lograr esa autonomía? Y para responder a la pregunta que tú hiciste, ¿cómo medir ese éxito, Claudio? Yo creo que de 3 maneras. ¿Qué tan mezclados estamos en Santiago y en La Pintana, que es a lo que se refiere el programa de Claudia con la autonomía, ¿ya? Es decir, ¿cómo somos más diversos en el territorio y no homogéneamente pobres, territorios homogéneamente ricos, fragmentados como ustedes lo planteaban? ¿Cómo nos mezclamos adecuadamente? En la mezcla está la virtud y el éxito de la ciudad, está la diversidad. El segundo indicador de éxito fundamental es el espacio público. ¿Cuánto espacio público tenemos? La calidad de ese espacio público, cómo lo vivimos y cómo lo habitamos y gobernamos ese espacio público. Y el tercero, a mi juicio, clave, el cómo nos movemos. Cómo nos movemos va a ser en el futuro, yo creo, un elemento fundamental, no solamente por la accesibilidad a las oportunidades que la ciudad ofrece, sino porque los modos de cómo nos movemos van a hablar de todas estas cuestiones anteriores, de cuánto espacio le damos en la calle al espacio público para pasear, para andar a pie, para espacios saludables, etc., pero también para producir.
y cómo llegamos a los lugares de producción. Así que creo que esas son las tres claves. Creo que en los programas de ambos hay de esto, pero creo que hay una cuestión que hay que atacar, porque es fundamental para todas estas cosas que queremos hacer. Necesitamos un impuesto, necesitamos pedirle a ese 38%, a ese 43% que está creciendo, que hay que educar para que sea más del 50%, en que para poder tener una mejor ciudad vamos a tener que ponernos con más recursos, entre todos, porque ese va a ser un factor que nos va a permitir efectivamente nivelar la cancha. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Genaro. Interesante tu planteamiento. Aparte del tema impuesto territorial, que me parece que es fundamental desde el punto de vista de asignar recursos, lo hemos conversado con la Claudia, yo creo que se requiere un rediseño completo del financiamiento municipal y claramente está pendiente el financiamiento del nivel regional. Ahora, de todo lo que tú mencionaste me quedo con la palabra participación. Yo creo que no hay gobierno local, no hay gobierno metropolitano y me atrevería a decir que no hay gobierno nacional en estos tiempos sin nuevos mecanismos y más ricos de participación. De hecho, eso ha llevado a que en el mundo de las ciencias sociales hoy día se hable menos del gobierno territorial y más de la gobernanza territorial. Es decir, cómo interactúan la sociedad civil, el mundo privado, el municipio, la región metropolitana, el gobierno metropolitano, el Estado nacional, el mundo privado y también ustedes, que son representantes de la academia, que son parte de este ecosistema que tiene que articularse para producir ciudad justa, de buena calidad, con estos indicadores de éxito que tú nos planteabas, Genaro, de integración social, de buenos espacios públicos y de excelente movilidad. Así que creo que hemos tenido una súper buena introducción a los temas de ciudad, en los cuales está inserto no solamente La Pintana, también toda la región metropolitana. Creo que el nuevo gobernador de la región metropolitana va a tener que hacer como un director de orquesta y ser capaz de trabajar con todos estos notables músicos como los alcaldes y también los ministros y los académicos. Y ahora me gustaría hacerte, Luis Eduardo, una pregunta que nos está llegando ahora del público. Un vecino de La Pintana, Iván López, pregunta para Luis Eduardo Berchani: ¿de qué manera ayudaría al fomento de la vía sana tener una red de ciclovías integradas que conecte el sector sur al centro de Santiago de manera segura y eficaz? Esperamos tu respuesta, Luis Eduardo. Una tremenda pregunta. A ver, lo primero es que claramente la pandemia ha demostrado que esto no es solamente un tema de grandes obras de infraestructura. La gente se mueve para múltiples lugares, más aún, como dice Genaro, ante la emergencia de otras formas de empleo más informales. Y por lo tanto, promover formas más saludables de usar la ciudad, caminar y andar en bicicleta, no es una especie de sueño ecologista o es una necesidad de equidad. Ahora, para lograr eso, yo diría que se requieren tres cosas. Se requiere, primero, obviamente, una fuerte inversión en infraestructura para modos no motorizados. Claramente, hasta ahora hemos tenido una agenda que ha privilegiado otras formas de movilidad, pensando más bien en la producción, en la logística, pero más bien ha despreciado y ha colocado al peatón y al ciclista más bien en la agenda 2 y no la agenda prioritaria. Entonces se requiere obras de infraestructura de alto estándar que además son viables y si hemos podido hacer en el pasado grandes infraestructuras para otros modos de transporte, no hay ninguna razón para no hacer una red extensa de ciclovías de alto estándar, continuas y de calidad y seguras, que recorra toda la área metropolitana. Pero no basta con eso. Yo me atrevería a decir que además, porque la área metropolitana igual tiene grandes distancias, es que ese sistema además interactúe con el resto del sistema de transporte, interactúe con los buses, interactúe con el metro, uno pueda subir en algunos momentos la bicicleta, interactúe con los lugares para guardar, interactúe con el espacio público y por lo tanto sea una combinación. Y además interactúe con dónde se colocan las actividades y la vivienda. Porque si todo el empleo y las oportunidades van a estar en el centro y la gente de La Pintana va a tener que recorrer largos kilómetros en bicicleta de vuelta, de ida, también requiere traer actividad, traer ciudad donde no hay ciudad. La alcaldesa lo ha planteado, esto de crear un centro cívico, llevar un centro. Ahora, eso requiere, como dice Genaro, diversidad social, para que haya clases medias, para que La Pintana sea una ciudad en la ciudad, de alguna forma. Tiene más de 170.000 habitantes, es más grande que Valdivia. Podría tener todo lo que tiene una ciudad tan magnífica en el ranking número 1 de las ciudades como Valdivia. Lo que se requiere es llevar ciudad. Entonces, para que nos movamos de manera saludable, a distancias más cortas, más seguras, y por lo tanto vivamos mejor,
se requiere mejor infraestructura, creernos el cuento de que hay que invertir en infraestructura para el peatón y para la bicicleta. Genaro hablaba del déficit de veredas, algo tan pedestre, comillas, común para todos nosotros, pero claramente, o sea, en La Pintana casi el 90% de las manzanas no tienen veredas en buen estado. Ese es el estándar del último dato censal, cuando el promedio de la región metropolitana anda como en el 30% y la zona oriente anda como en el 70%. Entonces ya caminar es difícil. Entonces requerimos infraestructura de alto estándar para la gente que camina y anda en bicicleta para estimularlo y ser posible. Dos, requerimos un sistema de transporte integrado que junte bicicleta y transporte público. Para eso, lo ha dicho Claudio en varias oportunidades, se requiere una autoridad metropolitana de transporte que integre todo. No funciona esta cosa por separado. Y tres, se requiere también acercar las cosas a la gente, es decir, que esas distancias peatonales o esas distancias en bicicleta también permitan llegar a centros de servicio, a empleo y obviamente a actividades comunitarias, y por lo tanto llevar centros, llevar actividad a sectores como La Pintana a través de inversión pública primero, pero después llevando ciudad para que sea atractivo, para que otros lleguen a trabajar, es clave. Y eso requiere integración. O sea, esto no se resuelve por separado con medidas parciales, y por eso que es tan importante esa capacidad de interactuar con la comunidad que ha dicho Claudio, y esta capacidad de visión integral. Incluso, tú lo has dicho muy bien, Iván, traspasando los límites de la comuna. No es ir de la comuna a la comuna, es ir de la comuna al resto de la ciudad. Eso requiere una visión total de la ciudad y requiere una forma de gobernanza distinta. Así que, ¿es posible? Por supuesto que es posible. Chile sabe hacerlo, sabe hacerlo. ¿Qué se requiere? Voluntad y obviamente liderazgo. Muchas gracias, Luis Eduardo. Efectivamente, es posible. Muchas ciudades lo han hecho, no solamente en América Latina, sino que en el resto del mundo. Solamente un dato para los que nos están viendo hoy día en La Pintana. Nosotros calculábamos que construir 700 kilómetros de ciclovía de alto estándar en todo Santiago integrado costaba algo así como 400 millones de dólares, que es exactamente lo mismo que le dio el Estado de Chile para construir Américo Vespucio Oriente, que es una autopista subterránea de 5 kilómetros, en el sector, por supuesto, más rico de la ciudad. Entonces, la plata está, la pregunta es cómo la asignamos y de qué es importante la bicicleta y el peatón. Bueno, ¿para qué decirlo? Lo han dicho todos los expertos, es bueno para salud física, para salud mental, para el medio ambiente y también para el bolsillo. Dicho eso, ahora nos vamos a ir a Genaro. Nos llega otra pregunta, Genaro, y estimada alcaldesa, de Fernanda Thompson, que dice lo siguiente: ¿qué importancia tienen los aspectos de seguridad pública en el proceso de integración social? ¿Es posible llevarlo adelante con tasas tan altas de violencia y narcotráfico como la que hay en distintos sectores de la zona sur de Santiago? Estimado Genaro. Bueno, la verdad es que este es uno de los problemas principales que vamos a enfrentar en nuestra sociedad, producto de un largo desdén y abandono en estas materias. Yo estoy seguro de dos cosas: que la única manera de enfrentarlo es abordando las causas de fondo de la criminalidad, ¿ya? Y esas tienen que ver con de qué manera la economía de verdad incorpora a todos, ¿ya? De qué manera se incorpora en el trabajo, en los salarios, en los modos de emprendimiento, en las políticas, como decía antes, de economía local. Yo creo que hay una cosa que me llama la atención del programa de Claudio, y yo creo que hay que robustecerlo, hacerlo crecer y convertirlo precisamente en un ejemplo para otros lugares. Es que si nosotros no somos capaces de generar una economía local, lo que estamos haciendo es dejándole a las economías informales, y a veces derechamente a las economías criminales, que se tomen el espacio de la economía y la vida cotidiana de las personas. Y eso es básicamente una actuación integrada de factores, es decir, significa empleabilidad, significa efectivamente espacios públicos y todo lo que sabemos y hemos estado haciendo, pero que no es suficiente. No basta con que la ciudad tenga buenas condiciones físicas, también tiene que tener salario justo para las personas, cosa que no sea más tentador para un cabro abandonar el colegio para dedicarse a hacer nada o para hacer cualquier cuestión económica marginal, en vez de buscar un camino con mayores horizontes de largo plazo, ¿ya? Entonces,
la manera de abordarlo tiene que ver con cómo enfrentar, a mi juicio, esta variable, que son lo de las economías paralelas y de la sociedad paralela, que es la más peligrosa de todas, cuando esto ya empieza a tener como ribetes de autoexplicación, así como de que es bueno estar al margen de todo, porque en realidad, ¿para qué quiero estar yo con el resto? Eso es muy dañino, es destructivo, no solamente desde el punto de vista del narcotráfico, y no solamente ataca los problemas de integración social. Y yo creo que sí es posible. Mira, yo tengo una larga experiencia de trabajo que me tocó hacer afortunadamente en México, en lugares sin lugar a dudas mucho más peligrosos y más complejos, incluso que muchos de nuestros lugares de Santiago, y es posible. Y la base está en cómo tú fortaleces la sociedad. La base está en cómo los instrumentos de la democracia se toman el espacio público, se toman la agenda de los barrios, se toman los liderazgos y se toman las políticas desde ese punto de vista. Si uno lo deja solo a medidas policiales, pierde la pelea. Es más, ocurre lo que ha venido ocurriendo y todos sabemos con nuestra policía. Las policías terminan corrompiéndose en la misma dinámica porque ya está ganada la institucionalidad para ese espacio de economía alternativa. Entonces, yo creo que es muy importante desde ese punto de vista trabajar esta dimensión. Muchas gracias, Genaro. Ahora le cedo la palabra a la alcaldesa. Sí, yo no puedo estar más de acuerdo con nuestros exponentes, nuestros invitados en el día de hoy. Sobre todo porque está súper claro de que hoy día no hay que seguir segmentando la región metropolitana, no somos heterogéneos. Y por lo tanto ahora yo quisiera hacerte una pregunta, Claudio, pero ahora como futuro gobernador de la región metropolitana. Tú sabes ya que propusiste el plan integral y te quiero preguntar derechamente, Claudio, ¿tú te la jugarás por el plan integral para el sector del Castillo y Santo Tomás como futuro gobernador? Tú sabes que este gobierno desplazó el plan integral y no lo hizo, pero te quiero preguntar como futuro gobernador, ¿te la vas a jugar? La respuesta corta es sí, pero déjame desarrollarlo un poco porque precisamente en la línea de lo que decía Genaro, el fundamento de los planes integrales que hicimos durante el gobierno de la presidenta Bachelet en distintos barrios de alta complejidad en Santiago era exactamente lo que decía Genaro, que la delincuencia y el narcotráfico son multicausales. Sí. O sea, hay distintas dimensiones. O sea, si tú tienes un sector de la ciudad o del Castillo, para hablar de una, donde, no sé, el 30% de los niños está fuera del colegio, donde no hay espacios públicos, donde el tejido social está destruido, donde no hay intervención del Estado, presencia del Estado, bueno, no hay que extrañarse que sea un lugar que privilegian los narcos para ir a hacer de sus actividades criminales. Entonces, el creer de que esto se combate solamente con policía y con carabineros es no entender la profundidad y la complejidad del tema. Por eso hicimos los planes integrales, que suponía una intervención coordinada del Ministerio de Vivienda, de Obras Públicas, de la Junji, de Educación, del Ministerio de Salud. Hicimos participación ciudadana. Bueno, hicimos juntos, yo todavía recuerdo, la gente del Castillo se recordará, el tremenda participación que hicimos para hacer el diagnóstico compartido. Bueno, lamentablemente este gobierno dice una cosa en las mañanas y hace otra distinta en las tardes. Ellos hablan de combatir el delito, pero al final dejaron de lado este tipo de iniciativas. Yo te diría, nosotros queremos claramente retomarlo. Creemos que hay algunos barrios nuestros que están tan deteriorados en muchas dimensiones que no basta solamente con aumentar la dotación policial. Eso va a ser como una raya en el océano. Sí. Aquí hay que trabajar, como lo decíamos juntos, Claudia, con la deserción escolar, fortalecer las juntas de vecinos, hacer obras de confianza, lo que decía al comienzo también Luis Eduardo, que la comunidad entienda que el Estado volvió. Que hoy día va a haber un espacio público, que las veredas van a ser de la misma calidad que las otras comunas. Ese día quizás la gente va a salir de su individualismo y de su temor y va a volver a construir comunidad, que es el puntapié inicial para hacer un plan integral que de alguna manera reincorpore a un barrio o a muchos barrios a lo que es la plena vida de la ciudad, como todos nos merecemos, en dignidad y en derechos. Sí, eso quiere decir, por fin, integrarnos a la ciudad. Creo que nuestro programa de eso habla, de integración a la ciudad y no vivir
en la otra punta de la región metropolitana sin ningún tipo de servicio, ocupando también, yo creo que lo que hay que hacer, ocupar el tiempo libre desde la infancia, adolescencia y la juventud en cosas productivas, en cosas que sean atrayentes para los niños, las niñas y los jóvenes. Creo que ahí hay que invertir cuando hablamos también de plan integral, renovar la ciudad, integrarnos a la región metropolitana porque nos sentimos segmentados, como han dicho nuestros invitados. Bueno, yo creo que además, aprovechemos de decirlo, Claudia, este año va a ser un año de discusión constitucional y hay muchos actores que están hablando del derecho a la ciudad. Yo creo que los pintaninos y las pintaninas tienen derecho a la ciudad, a una ciudad con los mismos estándares y también con esta diversidad que todos queremos. Yo sé que el proyecto tuyo de La Platina, que juntos empujamos en su momento, habla también de esa diversidad. No queremos comunas de pobres y comunas de ricos, queremos comunas mixtas, con buen equipamiento y con los buenos servicios. Bueno, ya nos estamos acercando hacia el final de este excelente conversatorio y quiero darle la posibilidad a nuestros dos invitados, Luis Eduardo y Genaro, que en un minuto nos hagan una reflexión de cierre sobre cómo y qué significa hacer ciudad en un espacio tan desigual como Santiago y para una comuna tan especial como La Pintana. Luis Eduardo. Un minuto, corto. Simplemente el decir que la equidad es posible. Yo estoy de acuerdo con Genaro que hay un tema de recursos, pero también hay un tema de cómo hemos distribuido los recursos. Y por eso la ciudad se hace con liderazgo, se hace con participación. La ciudad no son solamente hormigón, obras de infraestructura y construcciones y casas, son las personas que los habitan. Y por lo tanto, solamente el decir que la principal invitación, más que un tema de gobernanza, es decirle a los vecinos de La Pintana que si ellos se organizan, si ellos cooperan y convierten a los alcaldes y a la alcaldesa no en quien va a tener las respuestas a todos los problemas, sino quien va a liderar los procesos de reconstrucción y de construcción de una región metropolitana junto con el nuevo gobernador y de la comuna, todo es posible. Chile tiene las posibilidades de ser más ambicioso, eso solo requiere comunidad organizada, mucha capacidad y creer que la equidad no es un sueño, sino que algo absolutamente urgente y necesario, y además éticamente fundamental para la convivencia de nuestra sociedad actual. Muy de acuerdo, la ciudad justa es posible, es urgente y es necesaria. Muchas gracias, Luis Eduardo. Genaro, tu palabra de cierre. Yo agregaría que tiene desde dónde nacer la ciudad justa. En la encuesta que hacíamos, yo le contaba, en general, en Chile, el 12% de las personas dice participar en una organización, ¿ya? Sin embargo, escudriñando y haciendo otras preguntas, nos dimos cuenta que hay un 38% de vecinos, ¿ya? De vecinos de nuestras comunidades y barrios, que son altamente sociables y que si nosotros desde el Estado, desde el municipio, desde el gobierno regional, desde los distintos espacios de poder y de toma de decisiones, cambiáramos la forma en cómo hacemos participar a la comunidad, tenemos ahí un piso desde donde construir esa convivencia, esa fuerza que necesitamos para derrotar las brechas injustas que tiene nuestra ciudad y comunas como La Pintana. Yo sé que Claudia eso lo sabe y lo palpa claramente, y yo sé que también Claudio lo conoce, pero cáchense la diferencia. Hay un 12% que dice participar en una organización, pero hay un 38% que está dispuesto. Entonces la pregunta es, ¿qué no estamos haciendo para movilizar todo ese 38% de santiaguinos para cambiar la ciudad y hacerla más justa y lograr lo que tú decías, Claudio, en este debate constituyente que va a ser clave, que es el derecho a la ciudad y una vivienda digna? Sí. Bueno, yo les quiero dar las gracias. Creo que escucharlos a los tres en el día de hoy ha sido esperanzador para nosotros, para la comuna de La Pintana. Recuerdo a Genaro Cuadros cuando le tomó el examen a un arquitecto y yo fui de invitada y fui a conversar de La Platina. Y bueno, creo que en este país construir viviendas por separado, construir calles por separado sin mirar
que tenemos que integrarnos también, conversar entre los ministerios cuando decidimos planificar. Creo que han sido los errores del pasado, el no conversar, el no integrarnos. Creo que basta de eso, creo que tenemos que mirar una ciudad entre todos y todas. Creo que no solamente es participación, lo han dicho nuestros invitados, sino que también organización. No podemos pedirle participación a individuos, tenemos que pedirle participación de lo que quieren, de lo que sueñan, de lo que es posible a través de la organización. Creo que eso también es una tarea muy potente y creo que el desarrollo local, la autonomía local para hacer realmente gobierno local es lo que hay que seguir discutiendo en esta nueva Constitución. Yo quiero agradecer a Luis Eduardo Bresciani y también a Genaro Cuadro y también Claudio. Te necesitamos como gobernador regional de nuestra región. Así que la mejor de la suerte y de verdad escuchar a nuestro invitado y a ti también es los sueños son posibles. Muchas gracias. Claudia Pizarro le hace bien a La Pintana.